Cambiemos de tema totalmente, volvemos al ámbito de la economía, hablamos del impuesto a las ganancias y del proyecto que va a presentar justamente el gobierno. Ya se conocen algunas de las posibles modificaciones, cambios allí en el mínimo no imponible, cambios en las escalas y hasta un aumento en la alícuota del 35%, del 35 al 40, Juli. Sí, bueno, ayer dábamos algunos detalles y se fueron confirmando a lo largo de las últimas horas. El principal creo yo que es que el gobierno va a modificar nuevamente lo que es el mínimo no imponible y lo va a ajustar aproximadamente un 17%. Este número se repite bastante en varios de los datos que ha dado, que ha puesto el gobierno en el presupuesto, porque lo que trata de hacer es, yo digo, generar una certidumbre en torno a, bueno, cuánto van a evolucionar los precios en pesos y también determinado tipo de indicadores. Bueno, en este caso es exactamente igual, lo que hay es la perspectiva de que va a haber un 17% de inflación a lo largo del año y por ende también el gobierno dice, si hay un 17% de inflación, tengo que ajustar el mínimo no imponible, a partir del cual uno pasa a pagar el impuesto a las ganancias en el orden del 17%. Lo que están buscando también es que es un mecanismo de actualización permanente, digamos, no que depende de una decisión del gobierno de turno, ¿no? Claro, exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que una vez que se ordene el impuesto, que esto es un poco lo que sostiene el gobierno, una vez que vos actualices lo que son las escalas, actualices las deducciones y pongas un mínimo no imponible relativamente, parecido a lo que históricamente tuvo la Argentina, bueno, que en ese contexto ya haya una actualización, incluso que pueda generar cierta previsibilidad. Repasamos, si les parece, algunos de los datos que se han conocido en las últimas horas. Decíamos el mínimo no imponible, que va a subir entre un 15 y un 17%. Igual, Juli, sí, en relación con eso de la inflación, del 17%, que es la inflación que tiene prevista el gobierno para el próximo año, volvemos a la misma discusión que tiene con los sindicatos, ¿no? Que mira hacia el futuro y los sindicatos, por ejemplo, y muchos de nosotros también miramos de aquí hacia atrás, digo, cuánto se ha depreciado también nuestros ingresos. Claro, bueno, si uno hace un raconto de lo que ha pasado con el impuesto a las ganancias en los últimos años, por ejemplo, una de las grandes modificaciones que tuvo fue en el año 2013. Estamos hablando siempre de modificaciones del mínimo no imponible, ¿no? A partir del año 2013 en adelante, la modificación que vino después no fue en el 2014, no fue en el 2015, sino fue directamente este año, en el 2016, con una suba del 25% de ese mínimo no imponible. Claro, en el medio hubo mucha inflación, quiere decir que cada vez más personas empezaron a pagar este impuesto, a pesar de que por ahí lo que terminaban ganando no implicaba que mejoraban su poder adquisitivo, implicaba nada más que terminaban ajustándoles el salario por una cuestión de inflación. En ese contexto lo que dicen es, bueno, ahora lo vamos a incrementar. Estábamos repasando algunas de las características, veíamos recién allí que lo que se trata de hacer es llevar las escalas en lo que es la alícuota que te van a cobrar del impuesto para los salarios más altos, pasaría del 35 incluso hasta el 40%. ¿no? Que es una alícuota importante. Incluso le habían preguntado al presidente de la Nación en los últimos días si iba a hacer este salto. Bueno, él había dado a entender como que esto no se iba a producir, pero sin embargo está en el proyecto que van a presentar en el Congreso. ¿Dieron alguna referencia de sueldo bruto? En el caso de los sueldos, lo que tenemos son, primero, los cálculos que podemos llegar a hacer con lo que es el mínimo no imponible hoy, el ajuste del 17%, que ayer dábamos alguna referencia. ¿Quién pasaría a pagar el impuesto? Aquel que tenga un ingreso de bolsillo en el orden de los 22.000 pesos o más. Esa persona empieza a pagar el impuesto y aquel trabajador casado con 2 hijos, a partir de los 29.000 pesos pasaría a pagar el impuesto, ¿no? Acá lo más importante que tiene que ver con el tema de las escalas, ¿no? Que aquel que ya ingresa a pagar impuestos a las ganancias, claro, ya no arranca a pagar casi el 35%, sino que arrancará la escala en 4 al 5 y hasta 9%. Esa es la otra modificación, justo la que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que pasa lo que es la alícuota mínima, la más baja, es decir, la que se te va a aplicar una vez que vos cruzás este mínimo no imponible y empezás a pagar el impuesto. Bueno, se te aplica un 4% sobre, digamos, el resto, no sobre esa base imponible, sino justamente, claro, sobre lo que uno defina como base impositiva. Bueno, va a ser del 4%, va a impactar, yo creo que sí, lo que ha dicho, respondiendo un poco a tu pregunta, Agostina, lo que ha dicho el ministro de Hacienda, es que para sueldos que se ubiquen por debajo de los 79.000 pesos aproximadamente, va a haber cambios que se van a notar y que van a tener con la disposición en la cual se van a armar lo que son las escalas. Recuerden ustedes que hoy aquel que paga el impuesto ya paga prácticamente un 35%, porque justamente estas escalas quedaron congeladas a lo largo de los últimos años y con la inflación prácticamente se hizo imperceptible lo que son las diferencias entre una escala y la otra. Bueno, ahora se van
van a definir bien, van a ir del 4 al 40%, y me parece que en ese contexto el gobierno tiene grandes chances de que le aprueben esta modificación. Va a tener que negociar con la oposición política. El Frente Renovador, por ejemplo, le está pidiendo que lo que es el aguinaldo, el medio aguinaldo de fin de año, no pague ganancias. Sí. También se va a negociar eso, pero en líneas generales lo que hay es una modificación integral, ¿no? Deducciones por un lado, las escalas por otro y también el mínimo no imponible, así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Juli, el tema del impuesto a las ganancias que se le cobra a los jubilados, eso es un tema que no se ha tocado, tampoco existe la propuesta, ¿no? Porque digo, es un sector de la población muy vulnerable realmente, y que en muchos casos la mayor parte de la jubilación que cobran se la sacan con ganancias, cuando en realidad ellos ya tributaron. Claro, es muy buena la acotación porque, claro, no está ni siquiera planteado para la discusión. Se supone que la oposición va a arrimar algún proyecto, porque ya hay en el Congreso presentados proyectos para que se exceptúe del pago de ganancias a las jubilaciones y las pensiones. Seguramente se va a integrar a lo que es el arco de propuestas que va a presentar la oposición, porque está claro que es uno de los 3 o 4 puntos que siempre se le señala al impuesto, y en una modificación que el gobierno está presentando como algo más bien de raíz, más bien orgánico, que va a tratar de devolverle la progresividad al impuesto, que en algún momento la tuvo y la perdió. Bueno, en ese contexto me parece que cae de maduro que se va a presentar también esta propuesta. Sí, la verdad que no tiene lógica, porque aparte, como vos decís, ya tributó en su momento ganancias esa persona. Una vez que está jubilado, la realidad es que no tendría que por qué volver a tributar, ¿no? Gracias, Juli. No, por favor.